La gran mayoría de las personas exitosas han aplicado, sabiéndolo o no, los principios básicos que Napoleon Hill presenta en su libro, Piense y hágase rico. Estos se basan en el control de la mente y la dirección de nuestros pensamientos hacia el logro de objetivos específicos. El individuo no puede crear nada que no haya concebido previamente en forma de un impulso de pensamiento. Tras haber hecho esta afirmación, hay que hacer otra de mayor importancia aún: nuestros impulsos del pensamiento comienzan a trasladarse de inmediato en conductas, sin importar si estos son voluntarios o involuntarios. Por tal razón, los impulsos de pensamiento determinan el destino financiero, empresarial, profesional o social de las personas. Esto explica por qué algunos individuos parecen tener suerte, mientras que otros, de igual o mayor habilidad, entrenamiento, experiencia y capacidad cerebral, parecen destinados a soportar la desventura. La naturaleza nos ha dotado del control absoluto sobre una sola cosa: el pensamiento. Por lo tanto, los temores, que no son más que estados mentales, pueden ser controlados y dirigidos. Si aceptamos la premisa de que todo pensamiento tiende a traducirse en acciones, es evidente que los pensamientos de temor y pobreza no pueden conducir al éxito financiero o de cualquier otro tipo. Estos pensamientos negativos solo generan resultados negativos, atrapándonos en un círculo vicioso de limitaciones y frustraciones. Napoleon Hill, reconocido autor y precursor del desarrollo personal, identificó 6 miedos básicos que, en diferentes combinaciones, aquejan a todo ser humano en algún momento de su vida. A continuación, los analizaremos en detalle. 1. El miedo a la pobreza. No puede existir acuerdo alguno entre la pobreza y la riqueza. Los dos caminos que conducen a ellas van en direcciones opuestas. Si lo que usted desea son riquezas, tiene que negarse a aceptar cualquier circunstancia que conduzca hacia la pobreza. La palabra riqueza se utiliza aquí en su más amplio sentido, refiriéndonos con ella a los planos espiritual, mental y material. El temor a la pobreza es un estado mental, pero es suficiente para destruir las posibilidades de alcanzar los logros deseados en cualquier empresa. Este miedo paraliza la facultad de razonamiento, elimina la confianza en sí mismo, desanima la iniciativa, estimula la postergación, elimina el entusiasmo y convierte el autocontrol en una imposibilidad. El autoanálisis puede poner al descubierto debilidades que a uno no le gustaría reconocer. Esta forma de examen es esencial para todos aquellos que exigen de la vida algo más que mediocridad y pobreza. Al analizarse a sí mismo punto por punto, recuerde que deberá conseguir la verdad, sin que le importe a qué precio, aun cuando pueda sentirse temporalmente avergonzado por ella. Síntomas del temor a la pobreza. 1. Indiferencia. Suele expresarse a través de una falta de ambición, de una predisposición a tolerar la pobreza, de una aceptación, sin protestar, de toda aquella compensación que la vida pueda ofrecer. 2. Indecisión. El hábito de permitir que los demás piensen por uno. 3. Duda. Expresada generalmente por medio de justificaciones y excusas diseñadas para encubrirse, rechazar con explicaciones o disculpar los propios errores. Lo que suele expresarse en forma de envidia hacia aquellos que han alcanzado el éxito. 4. Preocupación. Suele expresarse por el descubrimiento de faltas en los otros, una tendencia a gastar más de los ingresos propios, un descuido del aspecto personal, nerviosismo y falta de severidad y de autoconciencia. 5. Precaución excesiva. La costumbre de mirar el lado negativo de toda circunstancia. De pensar y hablar de posible fracaso, en lugar de concentrarse en los medios para alcanzar el éxito. 6. Postergación. La costumbre de dejar para mañana aquello que se debería haber hecho el año anterior. Pasarse mucho tiempo buscando justificaciones y excusas para no realizar el trabajo. 2. El miedo a la crítica. El temor a la crítica priva al individuo de su iniciativa,
destruye su poder de imaginación, limita su individualidad y le quita la confianza en sí mismo. En la actualidad, a pesar de la abundancia de conocimiento disponible, muchas personas aún temen desafiar las creencias tradicionales o expresar opiniones contrarias a la corriente dominante. Este temor se debe en gran medida al legado de la crítica como herramienta de castigo y represión. No hace mucho tiempo, la crítica incorporaba severos castigos, y aún los acarrea en algunos países. La crítica es la clase de servicio que le sobra a todo el mundo. Todos tenemos una buena reserva de crítica gratuita que entregar. A menudo, los parientes más cercanos son los que peor ofenden. Debería ser considerado un crimen, en realidad, es un crimen de la peor naturaleza, el que cualquier padre produzca en su hijo complejos de inferioridad por medio de la crítica innecesaria. Los patronos que comprenden la naturaleza humana obtienen lo mejor de sus empleados no mediante la crítica, sino por medio de la sugerencia constructiva. Los padres pueden conseguir los mismos resultados con sus hijos. La crítica implanta el temor en el corazón humano, o el resentimiento, pero no construye ni el amor ni el afecto. Síntomas del temor a la crítica. 1. Timidez. Suele ser expresada por medio del nerviosismo, la vergüenza en la conversación y en el encuentro con personas extrañas, y el desplazamiento de la mirada. 2. Falta de serenidad. Ausencia de control en la voz, nerviosismo en presencia de otros, postura deficiente del cuerpo, y memoria pobre. 3. Personalidad. Escasa firmeza en las decisiones, falta de encanto personal y de habilidad para expresar opiniones definidas. 4. Complejo de inferioridad. El hábito de expresar autoaprobación por medio de la palabra y las acciones, como un medio de ocultar una sensación de inferioridad. 5. Extravagancia. Costumbre de intentar mantenerse a la altura de los demás gastando mucho más de lo que se ingresa. 6. Falta de iniciativa. Fracaso para aprovechar las oportunidades para el progreso propio, temor a expresar opiniones y falta de confianza en las propias ideas. 7. Falta de ambición. Pereza mental y física, lentitud para tomar decisiones y dejarse influir con excesiva facilidad. 3. El miedo a la enfermedad. El temor del humano a la enfermedad procede de las terribles imágenes que se han implantado en su mente acerca de lo que puede suceder si la muerte le llega. También la teme por la carga económica que puede representar. Un destacado médico estimó que el 75% de los pacientes sufre de hipocondría, enfermedad imaginaria. Se ha demostrado, del modo más convincente posible, que el temor a la enfermedad, aun cuando no exista la menor causa, suele producir los síntomas físicos de la enfermedad temida. La mente humana es muy poderosa. Construye o destruye. Los fabricantes de medicamentos han hecho enormes fortunas jugando con esa debilidad del temor a la enfermedad. Hay pruebas abrumadoras de que la enfermedad suele comenzar en forma de un impulso de pensamiento negativo. Tal impulso puede pasar de una mente a otra, por sugestión, o ser creado por un individuo en su propia mente. Los médicos aconsejan un cambio de clima a sus pacientes en beneficio de su salud, cuando lo realmente necesario sería un cambio de actitud mental. La semilla del temor a las enfermedades anida en cada mente humana. La preocupación, el temor, el desánimo, la desilusión en el amor y el fracaso en los negocios permiten que esta semilla germine y crezca. Síntomas del temor a la enfermedad. 1. Autosugestión. El hábito de dedicarse a buscar y esperar encontrar los síntomas de toda clase de enfermedades. 2. Hipocondría. El hábito de hablar de la enfermedad, concentrando la mente en ella y esperando su aparición hasta que se produce un colapso nervioso. 3. Ejercicio. El temor a la enfermedad interfiere a menudo con un ejercicio físico adecuado, y tiene como resultado el exceso de peso, haciendo que uno evite la vida al aire libre. 4. Autoconsentimiento.
Hábito de fingir una enfermedad para justificar lo que no es más que pereza. 5. Falta de moderación. Hábito de usar alcohol o narcóticos para eliminar dolores. 6. Investigación constante. El hábito de interesarse por las enfermedades y de preocuparse por la posibilidad de verse afectado por una de ellas. 4. El miedo a la pérdida del amor de alguien. El temor a la pérdida del amor es una experiencia universal que hunde sus raíces en la historia de la humanidad. La fuente original se encuentra en la práctica ancestral de la poligamia. En sociedades donde los hombres podían tener múltiples parejas, la competencia por el afecto femenino era intensa y el temor a ser reemplazado por otro hombre era una constante. A su vez, para Napoleon Hill, la experiencia ha enseñado a las mujeres que los hombres son polígamos por naturaleza y que no se debe confiar en ellos cuando se encuentran en manos de rivales. Antes de continuar, es importante mencionar que el libro Piense y hágase rico fue publicado en el año 1937. En esa época, las ideas sobre las diferencias entre hombres y mujeres eran considerablemente distintas a las que prevalecen en la actualidad. Síntomas del temor a la pérdida del amor de alguien. 1. Celos. El hábito de sospechar de los amigos y de las personas queridas, sin ninguna evidencia razonable de motivos suficientes. 2. Descubrir imperfecciones. La tendencia a descubrir imperfecciones en amigos, parientes, asociados en los negocios y personas amadas, a la menor provocación o sin causa que lo justifique. 3. Apuestas. El costumbre de jugar, robar, engañar y aceptar cualquier otra oportunidad de riesgo, con el propósito de conseguir dinero para la persona amada, en la creencia de que el amor se puede comprar. 5. El miedo a la vejez. El temor a la vejez es una sombra que acecha a muchos, alimentada por dos fuentes principales, la amenaza de la pobreza y las falsas creencias que la sociedad ha tejido a su alrededor. El fantasma de la pobreza en la vejez es una de las principales causas de este miedo. La desconfianza hacia la sociedad, la incertidumbre económica y la posibilidad de depender de la beneficencia generan una profunda ansiedad. Otro factor que alimenta este miedo es el deterioro físico y mental asociado a la vejez. La posibilidad de perder independencia, autonomía y capacidades físicas genera incertidumbre y desasosiego. El último factor que contribuye a este temor es la idea de ser relegado, olvidado o de perder seres queridos. La soledad y el aislamiento social se perciben como una amenaza a la felicidad y el bienestar. Síntomas del temor a la vejez. 1. Complejo de inferioridad. La tendencia a reducir la actividad y a desarrollar un complejo de inferioridad en la edad de la madurez mental hacia los 40 años. La verdad es que los años más útiles del hombre, tanto mental como físicamente, son los comprendidos entre los 40 y los 60. 2. El hábito de hablar de uno mismo como pidiendo disculpas por ser viejo, solo porque se han alcanzado los 40 o 50 años, en lugar de darle la vuelta a esa regla y expresar gratitud por haber alcanzado la edad de la sabiduría y la comprensión. 3. La costumbre de matar la iniciativa, la imaginación y la confianza en sí mismo, al creer falsamente que se es demasiado viejo para ejercer esas cualidades. 4. La costumbre, de la persona de 40 años, de vestirse con el propósito de intentar parecer más joven, y que actúa con las formas afectadas de los jóvenes, inspirando con ello el ridículo, tanto en los amigos como en los extraños. 6. El miedo a la muerte. Para algunos, este es el más cruel de todos los temores básicos. La razón resulta evidente. En la mayoría de los casos, es posible achacar al fanatismo religioso los terribles dolores de miedo asociados con el pensamiento de la muerte. Los llamados paganos temen menos a la muerte que los más civilizados. Para Napoleon Hill, el pensamiento del castigo eterno destruye el interés por la vida y hace imposible la felicidad.
El mundo entero está compuesto de solo dos cosas, energía y materia. En la física elemental aprendemos que ni la materia ni la energía, las únicas dos realidades conocidas por el hombre, pueden ser creadas ni destruidas. Tanto la materia como la energía pueden ser transformadas, pero ninguna de ellas destruida. Si la vida es alguna cosa, es energía. Si es imposible destruir la energía y la materia, resulta evidente que tampoco se puede destruir la vida. Esta, como cualquier otra forma de energía, puede pasar por distintos procesos de transición o de cambio, pero nunca se puede destruir. Para Napoleón, la muerte no es más que una transición. Pero en caso de que no lo sea, nada existiría después de ella, excepto un largo y eterno sueño pacífico, y el sueño no es algo a lo que haya que temer. Concluye que, pensando de esta manera, podemos eliminar para siempre el miedo a la muerte. Síntomas del temor a la muerte. El principal síntoma es la costumbre de pensar en la muerte antes que en obtener lo máximo de la vida. Ello se debe, en general, a la falta de propósito o a la falta de una ocupación adecuada. El mayor de todos los remedios contra el temor a la muerte es el ardiente deseo de alcanzar logros, apoyado por la realización de un servicio útil a los demás. Una persona ocupada, en muy raras ocasiones, dispone de tiempo para pensar en la muerte. La vida le parece demasiado excitante como para andar preocupándose por la muerte. A veces, el temor a la muerte se halla estrechamente asociado con el temor a la pobreza, cuando se piensa que la propia muerte puede dejar a los seres queridos en la pobreza. En otros casos, el miedo a la muerte está causado por la enfermedad y por el consiguiente desmoronamiento de la resistencia física del cuerpo. Las causas más comunes de este miedo son la enfermedad, la pobreza, la falta de ocupación apropiada, la desilusión amorosa, la demencia y el fanatismo religioso. Deseo que este video te haya resultado valioso. En ese caso, sugiero que te suscribas al canal para ver más contenido de este estilo. Hasta pronto.